muy acertado todo. Nosotros creemos en Jesucristo. Jesucristo es Yahshua HaMashiach, ciertamente. Pero hay un problema para los judíos, que Dios ya ni siquiera hizo el nuevo pacto escrito en hebreo. Santo. Aquí traigo una uña yo. Gracias. Y es que esto, como sí le di la base hasta acá, pero no. Creemos en Jesucristo por la sencilla razón que Él es el Mesías. Y el nuevo pacto, y ya para el tiempo de Jesús, aunque se hablaba todavía arameo o las lenguas semíticas, es importante entenderlo, porque cualquier forma de enseñanza que viola la historia no se va contra la Escritura, porque la Escritura no solamente tiene aspectos históricos, sino que ya todo lo que hablaron, lo que sucedió con los apóstoles es la evidencia de la realidad del cristianismo, porque nadie da su vida por nadie, menos hoy menos que nunca, ¿verdad? Y a pesar de que uno quiere y ama a su madre, yo les he preguntado a ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos se quisieran condenar por salvarme a mí? No, púdrete, van a decir. Púdrete. Pero sin embargo el Señor lo hizo porque claramente fue la comisión del Padre, pero sin duda alguna que sí es la demostración máxima del amor de Dios. Entonces se tocó el tema bien, es amplio, es muy amplio. La revelación antigua de que el Espíritu vuelve a Dios, falta la revelación más, por decir, más fresca, más reciente. Y la verdad es que Dios, Jesucristo, va a dar un cuerpo también eterno a los muertos, pero no para estar en el cielo. O sea, Él compró el cuerpo glorificado para la raza humana. Y en ese aspecto tocaste perfectamente bien. El plan pristino original de Dios nunca cambia. No cambia. El hombre fue creado para la inmortalidad. Cuando el hombre muere, entonces lo que hace es que se desintegra. Aquella cosa que Dios puso en uno perfectamente, cuando formó el cuerpo con el polvo, increíble que de ahí con el soplo, ese cuerpo tiene 9 sistemas en su cuerpo que funcionan para tener vida regular, vida normal, que la perdió el hombre exactamente cuando pecó. El hombre no debía morir, no debía envejecer, no debía quedar ciego como yo, no debía empezar con los dolores aquí y dolores allá. Era para vivir y Dios no cambia su mente. El día que Dios cambie su mente, ese día no crea en Dios, por favor. No crea en Dios. Porque el Dios de la Biblia nunca cambia su mente. Entonces, sabiendo todo eso él anticipadamente, lo que hizo en su bondad es darnos el privilegio de la elección, elegir. Cierto, fue Adán el que pecó, pero aquí ¿cuántos no han pecado? Levanten la mano. Adán nos heredó una desgracia, pero exactamente, pero ya el pecado está en nosotros, por eso pecamos, no por la oportunidad. Al que no le gusta robar puede tener $1,000, $2,000, $5,000 en un lugar y los va a ver y va a pasar de largo, no los va a tocar porque no le gusta robar. Y al que le gusta robar anda buscando la oportunidad, a ver dónde está algo más mal parado para... Entonces, cada uno tenemos nuestros propios pecados, por lo tanto es justa la condenación del hombre. La resurrección es el evento más trascendente de la historia humana. Ya había evidencias. La fe del hombre en resucitar empezó desde el tiempo antiguo, aún en religiones y culturas paganas. Vemos a los egipcios embalsamándome porque ellos tenían la idea de que ellos eran dioses y que entonces cuando resucitaran ya creían en la resurrección. Y algunos de ahí traen la filosofía de la reencarnación. No vamos a reencarnar, vamos a resucitar. Y va a ser para ser enviados a la... De hecho, el texto que tocó mi hermana
enseña el por qué Jesús descendió a las profundidades del abismo. Porque todavía no podía entrar nadie al cielo hasta que Él no pagara la obra del sacrificio. Entonces ya cuando Él pagó, va por los que esperaron en Él, en el seno de Abraham, que hoy se conoce y lo manejan torpemente, claramente, más en los que dicen que hay purgatorio y todo. Que Dios tan bueno que para que purgues tu pecado, Daniel, te va a dejar pasar unos 25 años en el infierno. ¿Te gusta ese Dios? Un Dios que nos salva. Tienes que salvarte tú. Pecaste tú, sálvate tú. Peor, cuando esas cosas, tanto se me olvidan, las indulgencias. Contrataron a un hombre famosísimo llamado Juan Luis Etzel, y ese hombre era comerciante y andaba con ese arca papal y le decían a la gente: no, tus muertos son libres, métete ¿cómo se llama la cosa esa? La indulgencia aquí, y en cuanto suene el dinerito que caiga al fondo del baúl, sale tu alma, la alma del purgatorio. Puras mentiras diabólicas. O sea, tú puedes salvar a un alma con un coin, con un penny, con 100, con 1000, 5,000 pesos. Eso, la obra de Cristo no vale un cacahuate. Todo eso es ofensivo, diabólico, anticristiano. No reconoce nada a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. No hay forma. Yo por eso sí estoy loco. Les voy a decir que sí estoy loco, porque esas cosas me ministran, me llenan. Y como dijo el cuñado, ¿verdad? Y en el sentido de que tenemos la fe y la convicción. A veces cuando llega lo caliente uno tiembla, pero no puedes perder tu fe. Porque si la pierdes ahorita, no la perderás después cuando de veras vengan a cortarte la cabeza o meterte en un problema por causa del Evangelio. Tienes que creer verdaderamente en el Señor. Ahora, nuestra fe no está en nosotros mismos, sino en un Jesucristo resucitado. Esa fue la panacea de la iglesia primitiva. Ahora, ¿murieron los apóstoles nomás? De allá a acá han muerto millones, millones y millones y millones y millones, y su fe ha sido confrontada por el mismo Satanás. Entonces, por eso tenemos que creer y estar me gusta cómo lo puso Pablo. Pablo dijo: porque si a Cristo lo conocimos aún la carne, ahora ya no lo conocemos así. Aleluya. Y sobre todo él puede hablar eso, porque a él se le reveló un Cristo resucitado. Dice que sobrepujaba la luz del sol a mediodía en un lugar como Israel o Jerusalén. Iba él rumbo, ¿verdad?, a Damasco, y dice que estaba el sol en su apogeo a mediodía. Exacto. Y imagínate que se le apareció un personaje que la luz de él, de su rostro, sobrepujaba la luz del sol. Él es la luz del universo entero. Y allá no hay necesidad de templo, ni de sol, ni de pagar biles. Hoy que han subido tanto la electricidad, allá dale gloria a Dios, por lo menos no vas a pagar electricidad. Ya debía estar contento. ¿Que no vas a pagar biles? Aleluya. Vamos a entrar de lleno a... Se tocó el tema, hay mucha amplitud, hay que entender que fue tan real el plan de Dios desde el inicio, que Él tuvo que hacer todo esto, no porque a última hora. Él conoce el fin de todo antes que el mismito principio. Y lo que hace a Dios grande en eso es su condescendencia, que fue algo que se habló aquí también. No merecemos nada de Dios. Pablo, cuando se da cuenta en su teología de que Él es pestilencia de pecado. Por eso cuando dice, mucha gente no entiende que es una analogía. Está hablando, ya ven, Pablo también pecaba. Pablo no tenía tiempo para pecar. Pero tampoco por eso se justificaba que era, porque llegó a decir algo que yo no puedo decir. Aunque no tengo nada de mala
conciencia. No por eso soy justificado. Eso es tremendísimo. No está hablando de que él pecaba, Romanos 7. Está hablando que se dio cuenta que su cuerpo y su ser, sus huesos, sus tuétanos eran dignos de pudrirse, como le pasa a todos, por el pecado, porque el pecado introdujo la muerte. Entonces no morimos porque tenemos que morir, es por el causa del pecado. Y el pecado nos marcó a todos con la estampa de la muerte, ¿cierto? Solo el primer hombre que no murió y Dios lo traspuso, es Enoc. Que Dios buscó a Dios con todo su corazón y Dios, como tenía que estar subiendo y bajando, y como no son 3 metros, subía y bajaba, hasta que uno dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de estar subiendo y bajando, mejor vente conmigo, que vas a vivir conmigo para siempre. Ahora ese va a regresar a la tierra solo a morir en medio de la gran tribulación. Dios se guarda esa clase de hombres para él. Increíble. Elías murió, Elías se fue, no murió y tiene que ver muerte, porque escrito está para el hombre. ¿Que el hombre qué? Morir una sola vez. ¿O no hay reencarnación? No. Que el hombre muera una vez y después el juicio. Y cuando habla después del juicio, está hablando del último juicio universal, no del momento de la muerte, porque el momento de la muerte es el momento del juicio individual, personal. Pero Dios va a ser uno universal y va a resucitar a los muertos y va a separarlos, ¿sí? A las ovejas en un lado y a las cabritas de este lado. Y nada más para poner un film ahí, a todo color, en vivo y directo, de todas las obras que hicieron para tener él es un Dios justo, un juez legal, que no lo vas a poder comprar ahí a última hora con una mochadita abajo del trono, ahí te va esto, pasa del otro lado, no. Dios es Dios y con él no se juega, con él no se... En México hay tan mordida, allá no vas a tirar mordida porque te comen los perros antes de que te... Aquí se puede, los United no quieren. No, aquí también hay una corrupción de porquería, sí hay, es increíble. Es increíble. En Los Ángeles descubrió una policía metida hasta el tuétano en porquerías y medias. Claro que hay ministros, ¿cómo se llaman? Ministros porque son ministros de Dios que deben servir a la autoridad y cuidar al pueblo. Hay corruptos de veras. Pero hay policías que no te hacen comprarlos porque te vas al bote. Pero México es el pan nuestro de cada día. Porque voy a leer solo un versículo para entender el porqué de la resurrección. Lo dice Romanos 4:25. Dice que Jesucristo fue entregado por nuestros delitos y resucitado. Romanos 4:25. Habla de Abraham, de cómo ni lo que él hizo le contaba por justicia, sino que era el preámbulo o el aviso de que el hombre es justificado por la fe, no por las obras. No quiere decir que no tienes que hacer obras, pero es la fe, porque además la fe te empuja a hacer obras, pero no puedes contar con esas obras, porque entonces anulas la obra de Cristo para ti. Entonces, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado. Había una razón trascendente para la resurrección, ¿sí? Porque si Jesucristo no resucita, no podemos ser justificados. Él es el que nos justifica. Pablo, entendiendo todo esto, lo dice, aunque no tengo nada de mala cosa. Y él dijo, imítenme a mí. ¿Será que nos pueden imitar aquí, coño? No, ni nos sigan. María, no te vayas a pegar mucho porque, bueno, ya no tomo, pero, ¿verdad? A lo mejor al rato nos echamos unas bien heladas, ¿no? Exacto. Si uno no puede, ¿cómo te diré? Por eso un ministro serio no va a tratar de dar un ejemplo, pero no se va a estar poniendo ahí como, ¿verdad? Te tiene que guiar un ministro, el Señor Jesucristo a la gente. No enfocarse ahí como que no. Uno es tan falto y pecador como cualquier otro. Así que por eso Jesús se entregó por nuestros delitos
y resucitado para nuestra justificación. Él nos justifica. De ahí vamos rápido a Proverbios 9, porque voy a ministrar la Santa Cena ya y va a ser solo leyéndola virtualmente. Aleluya. Del verso 1 al 6, creo que es, sí. Proverbios 9, verso 1 al 6. Aquí está la mesa del Señor. Ya sabemos lo que significa. Gracias a Dios por Jesucristo. Hacemos memoria, porque esto es lo que enlaza una cosa con la otra. Amén, amén. Precisamente por eso se llama memorial. En algunos lugares se cree que el altar santifica la ofrenda. Eso pasaba en el tiempo antiguo. Hoy el Señor dijo, de cierto os digo, se lo dijo a la samaritana, que ustedes no saben lo que hacen, o sea, no saben lo que adoran, ¿no? Dice, porque de aquí en adelante, ¿sí?, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no importa el lugar, no importa la cosa, que sea en espíritu y en verdad. Amén. Donde se juntan dos personas en el nombre de Jesús con reverencia, con honor, ahí está el Señor Jesús. Aleluya. Es lo poderoso de su obra. Amén, amén. Eso es real. Amén, aleluya. Una de las cosas por las cuales no tenemos que temer que vengan adversidades a nuestra vida es que Él no las ignora. Él no las ignora. Entonces debemos, como Moisés, caminar en la vida viendo al invisible. Eso fue lo que sostuvo a Moisés. Él lidió con 6 millones de personas. ¿El qué no lidió el pobre de Moisés? 80 años, 40 capacitado en el desierto y 40 sacando al pueblo de Egipto rumbo a Canaán. 80 años. ¿Cuántos años han batallado ustedes en el Señor? No, pura vacaciones. Y así no llegó a entrar a la tierra prometida. Porque además era un preámbulo de que nadie mete a la tierra prometida. Nadie se llame Moisés, se llame Daniel, se llame José, se llame Samuel, se llame como se llame. Nadie es el Señor Jesucristo, el único que te puede meter a la tierra de la promesa, que era Canaán en aquel tiempo, pero ahora es el cielo, la Jerusalén celestial. Y nadie entra ahí, sino es que el Señor Jesucristo te mete con eso. Por eso dijo, el que viva y cree en mí, dice que el que participe de su carne y su sangre, ya tiene vida eterna. Por eso hacemos esto con suma reverencia. No es una transubstanciación, no es una misa, no es tampoco un nuevo sacrificio. Es blasfemo decir que estamos haciendo un sacrificio otra vez y que literalmente eso se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo. No es cierto. Comerlo de esa manera y con esa conciencia es blasfemia pura y directa contra Dios. Lo tomamos como lo que es. Nos recordamos. O sea, aquí se rompe el tiempo. Amén. En este evento se Amén, rompe el tiempo. aleluya, santo. A ver, Cecilia y María Luisa de Sánchez y de Sánchez. Amén, 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 amén. Por acá, por favor. Y una agarra, como siempre, ya saben, la copa y la otra el pan. Amén, aleluya, aleluya. Aquí se rompe el tiempo. Aquí hay milagros Amén. insospechados. Yo siempre se los he enseñado porque así es. Amén. No quiere decir que Dios va a obrar, ¿verdad?, a fuerza, no. Quiere decir que si tenemos conciencia y estamos entendiendo bien lo que estamos haciendo, y entonces abocamos nuestra fe, porque esto ha trascendido el tiempo. Y esto es lo que vamos a hacer allá también. El Señor dijo, de cierto les digo que no volveremos a tomar el vino y el pan, sino cuando la hagamos en los cielos, en el reino, en las fiestas del Cordero. Nos espera una fiesta. Aleluya. Esto debe ser una fiesta, aunque hay llanto, hay dolor, porque uno se regresa al tiempo en la historia y es como si estuvieras parado enfrente de la ciudad de Jerusalén, viendo al Mesías en el monte Calavera, ¿verdad?, vituperado, maldecido por Dios. Él bebió la maldición de Dios.
Dice, nosotros lo tuvimos como herido y azotado por Dios. Y es cierto. No vimos parecer ni hermosura en él, dice Isaías, para desearlo. Lo vomitó la nación. Pero los que creemos en él, vemos su obra, entendiendo todo su dolor, toda su agonía, que él la miró como gozo. Increíble. Eso solo pasa en el cristianismo verdadero. Aquí tenemos la mesa, voy a orar por ella. Aquí tenemos el pan, ¿verdad? El pan bendito, el pan. Esto de veras que yo lo hago con todo mi corazón, porque yo no quiero andar repartiendo hostiecitas chiquitas. El Señor trató de darnos un ejemplo gigantesco cuando dijo que todo aquel que es miembro de Él debe comer del mismo pan. Aquí somos poquitos. Y si creciera esto, yo siempre lo he hecho así. Siempre lo he hecho así. O compraba machos y de ese macho se repartieron. Porque esto es la figura y tipo del Señor Jesucristo. Y Él dijo, lo partió y lo bendijo y lo pasó a sus discípulos. Y dijo que todo aquel que hiciera eso, ¿verdad?, iba a ser reconocido delante del Padre por la obra. Padre que estás en gloria, en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Venimos compungidos porque tu palabra nos enseña que debemos venir con esa reverencia, con ese entendimiento. Jesús ya hoy goza y además es nuestro sumo sacerdote a la diestra tuya. Pero sabemos bien que así como proclamamos tu muerte, estamos anunciando tu regreso. Y vas a regresar porque estás vivo, porque resucitaste, porque lo hiciste para nuestra justificación. Bendice este pan, bendice esta copa, bendice tu mesa y permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, glorificarte, Dios trino y maravilloso. Gracias por la bondad en Jesucristo. Aleluya. Amén. Parto el pan aquí, tomo un pedacito para mí. Por ahí van a pasar. Repartan la mesa del Señor allí. Y siempre con esa reverencia, pero también con esa expectativa de fe. Es el momento de poder reconciliar tu alma en lo más profundo delante de Dios. Y decirle gracias. Gracias porque no merecía lo que hiciste por mí. Pero a la vez estoy confiando que un día te voy a ver. Estoy cierto de que yo voy a vivir eternamente. Estoy cierto que la sed no tocará mi lengua. Dice que el que comiera de este pan y bebiera no tendría sed jamás. Y en ese pasaje no está hablando de beber, está hablando que Él era el pan de vida. Y el que coma de este pan no tendrá sed jamás. Porque Jesús libra de la condenación eterna. Así que hemos orado. Cuando yo te diga que tomes el pan, comes el pan, y cuando que tomes la copa, tomes tu copa. Amén. Voy a leer: la sabiduría edificó su casa. Aquí hay tipologías del Señor Jesucristo interesantes. Todo esto lo escribió el apóstol Salomón. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios quién es la sabiduría. Es Jesucristo mismo. Y aquí está hablando como la sabiduría. La sabiduría edificó su casa. Él tiene una casa. En esa casa están sus hijos. ¿Sí? Labró sus 7 columnas. Estamos diciendo que su obra es perfecta. 7 columnas es un sustento. Las columnas son sustento de una casa. Y es Jesucristo el que ha edificado su casa por Él mismo. Sí, de manera perfecta y absoluta. Él estableció esas 7 columnas que son el fundamento de su casa, la perfección de la divinidad. Mató su víctima, templó su vino y puso su mesa. Él es la sabiduría, pero también Él es la víctima. Todo lo hace Él en este reino. Él es el Cordero de Dios. Y nadie puede presentar el vino como Él lo presentó. Es un vino reposado y templado con la santidad, con la perfección,
con la gloria de la hermosura de su santidad. Por eso él templó su vino, sangre santa, inmaculada, que perdona y remueve el pecado. Y puso su mesa, ¿verdad? Es esta mesa, la mesa del Señor. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, diciendo, cualquier simple, esto es para todos, es para el que cree, es para no tienes que tener diplomados ni nada de eso. Cualquier simple venga acá. A los faltos de entendimiento o de corazón les dijo, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Venid, comed mi pan. Tome pan en este momento con un corazón agradecido, con su mente pegada allí en la cruz del Calvario y reconociendo que Él está vivo y va a regresar. Gracias, Señor. Aún esto que es un deleite a ti te costó todo tu ser. Gracias. Tú eres mi pan, mi pan de vida. Tú eres mi vida, mi ayuda. Gracias porque tú pides nuestro amor. Gracias. Y bebed del vino que yo he templado. Toma el tipo de la sangre del Señor Jesucristo. Gracias. Dejad las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Vamos a entonar ese canto que habla de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Y la sangre de mi buen Jesús, y poderosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi buen Jesús y poderosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Sí, Señor, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Ya no me siento solo. Ya no me siento solo, porque conmigo está Jesús mi Salvador. Él vive en mi interior y me defenderá, porque conmigo está Jesús mi Salvador. Él vive en mi interior y me defenderá.
y solamente en Cristo, y solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente